Bien, en este video pretendo explicarles cómo es que funciona la estructura selectiva múltiple. Vamos a partir del siguiente algoritmo. Imprimir en pantalla un menú que tenga las siguientes acciones. 1. Área de un triángulo. 2. Área de un rectángulo. 3. Área de un círculo. 4. Área de un cubo. 5. Área de una esfera. Y 7, más bien sería 6. Salir. Calcula las áreas de cada opción e imprime los resultados en pantalla. Bien, nosotros vamos a trabajar con el compilador DevC y lo primero es darle clic en Archivo, Nuevo, Proyecto. Archivo, Nuevo y luego Proyecto. Hay que seleccionar en C. Ponerle un nombre a nuestro archivo y les abrirá el main, que es donde estamos actualmente. Automáticamente DevC nos pone las librerías, que en este caso aquí están. Nos pone la primera línea de inicio del programa principal y aquí es donde nosotros después de esta llave ya podemos iniciar a escribir nuestro programa. Bueno, lo primero es recomendable declarar las variables que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar esta variable llamada OPC, que es de tipo entero, que nos va a permitir capturar la opción que seleccionó el usuario. Si es un 1, entonces quiere decir que selecciona el área del triángulo. Si es un 2, el área del rectángulo. Si es un 3, el área del círculo. Y así sucesivamente. Yo no voy a terminar de desarrollar el programa, pero ustedes pueden seguir desarrollándolo. Después voy a seleccionar o voy a necesitar varias variables y yo las coloqué de tipo decimal. A para el área, B para la base, H para la altura, R para el radio. Y tenemos una constante que es pi, cuyo valor se mantiene fijo, no cambia. Entonces, constante de tipo decimal, que será pi, y a la cual le vamos a asignar un valor que es 3.1416. Después de eso vamos a imprimir nuestro menú con las opciones necesarias. En este caso voy a imprimir las primeras 3 opciones. Finalmente el usuario seleccionará un 1 si quiere hacer el área del triángulo, un 2 si quiere hacer el área del rectángulo y un 3 si quiere hacer el área de un círculo. Es un número entero, por lo tanto voy a guardar ese número que me dé el usuario en la variable OPC con la función scanf. Como OPC es un entero, aquí tengo que poner la directiva %d. Después de eso tenemos el inicio de nuestro switch, al cual le vamos a pasar lo que contenga la variable OPC. Abrimos el inicio de nuestro switch, que es para decirle a la computadora que es una estructura selectiva múltiple, y vamos a ponerle todos los casos posibles. El usuario puede elegir entre un 1, un 2 o un 3 y tenemos que desarrollar cada caso. En caso de que sea 1 lo que contiene OPC, entonces va a ser todo lo que está de aquí a aquí. Entonces vamos a tener un printf para decirle al usuario que escriba la base. La vamos a guardar en B, que es un decimal. Le vamos a pedir que escriba la altura, lo vamos a guardar en H y es un decimal, por eso %f en nuestro scanf. Y finalmente vamos a realizar la operación matemática. En este printf estoy imprimiendo lo que resulta de esta operación matemática. Base por altura entre 2 y se va a imprimir dentro de este printf el resultado, ¿no? Dice, el área del triángulo es por %.2f. Estamos indicando que vamos a recibir un decimal al que solamente, o un valor flotante al que solamente vamos a dejarle 2 decimales. O sea, si nos da como resultado 5.6, va a poner 5.6 0. O sea, vamos a tener 2 decimales, o sea, el entero y 2 decimales. Por eso es el punto 2. Y finalmente acá está nuestra operación matemática después de esta coma. Entonces, lo que resulte de esta operación matemática
lo vamos a imprimir aquí. ¿Qué pasa? Realiza la base por la altura entre 2 y imprime aquí el resultado. Y bueno, rompemos el caso porque ¿qué tal si no seleccionó 1? Entonces vamos al caso 2. En caso de que sea 2, escribe la base. Tenemos que calcular el área del rectángulo, entonces la fórmula es base por altura. Entonces escribe la base en un mensaje en pantalla y luego lo que nos escriba el usuario lo vamos a guardar a través de un scanf en la variable b, que es de tipo decimal, por eso el %f. Y luego escribe la altura y lo vamos a guardar en la variable h, que es de tipo decimal también. Y aquí estamos haciendo la operación matemática, base por altura, y se guarda en, más bien se imprime directamente en este printf, donde dice el área del rectángulo es por %.2 de f diagonal n. El diagonal n es para un salto de línea. Esto es para la opción 2, que es el área de un rectángulo. Para la opción 3, que es el área de un círculo, entonces vámonos al caso 3. Escribe el radio, que solamente ocupamos el radio, que es de tipo decimal, por eso el %f en nuestro scanf. Y luego dice, el área del rectángulo es por %.2 de f. Pero aquí nuestra fórmula sería pi por radio al cuadrado. Pero en este caso en la computadora tendremos que poner pi por radio por radio. Pi, recordemos que es una constante que definimos con un valor de 3.1416. Entonces el usuario va a introducir el radio, se va a guardar en radio, y lo que contenga radio, por lo que contenga radio, por lo que contiene la constante pi, será nuestro resultado que se imprimirá aquí. Y finalmente pues hay que volver a romper este caso, y este es el cierre, esta llave es el cierre de nuestro switch selectiva múltiple que se abrió acá. Siempre acuérdense que van por pares de llaves. Entonces tenemos esta llave abierta que es del main, es la que nos falta cerrar acá abajo. Después del return 0, que es para poder nosotros terminar nuestro programa principal, estamos devolviendo un entero, que es este entero que recibe el programa principal main, y cerramos nuestra llave del main. Esta es la llave que cierra el switch que estamos abriendo aquí arriba. ¿Qué faltaría en este programa? Pues hacer los casos para las opciones del área del cubo y del área de la esfera y la opción para salir. Bueno, siempre cuando terminemos nuestro programa hay que revisar nuestra sintaxis. ¿Está bien escritas las palabras reservadas? Float está bien escrito, printf está bien escrito, const, float, scanf. Estamos poniendo los ampersand, no nos falta ningún punto y coma al final de una línea. El printf tiene sus comillas abiertas y sus comillas cerradas, no nos falta algún paréntesis, etcétera. Esa es la sintaxis. Y bueno, finalmente hay que checarlo, hay que compilar nuestro programa. Voy a darle clic aquí en compilar y ejecutar. Compilar y ejecutar me permite que primero se compile, se revisa el programa línea a línea, que no haya errores de sintaxis o de lógica, y después se ejecuta el programa. Vamos a darle clic acá y ya nos abre nuestra ventanita donde están las tres opciones que nosotros hemos programado. Vamos a elegir la opción 1, que es el área del triángulo, y vamos a poner una base, 5. Vamos a poner una altura, 4. Nuestro resultado, 5 por 4, 20, entre 2, 10. Entonces está correcto nuestro programa. Siempre hay que probar nuestras opciones y opción por opción para darnos cuenta si realmente funciona como queremos que funcione este programa. Y bueno, nuestra actividad de la plataforma nos sugiere o nos solicita que tenemos que subir este programa, que es el programa fuente, el ejecutable, o sea, el ejecutable de este programa que se generó cuando compilamos y ejecutamos, va a ser un exe, y nuestro diagrama de flujo y nuestro pseudocódigo. Bueno, espero que con esto les pueda yo enseñar el uso de la estructura selectiva múltiple, que se utiliza cuando tenemos que seleccionar
o elegir entre varias opciones. Saludos.